Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue bajando en Colombia. La divisa norteamericana ha perdido cerca de 250 pesos en su cotización en las últimas semanas frente al peso colombiano. Esta noche nos acompaña Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para saber cuáles son las causas y cuáles sus efectos. El consumo está impulsando el crecimiento de la economía. El gasto de las familias fue uno de los mayores soportes del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año. Averiguamos con expertos en qué se están gastando los hogares su dinero y cuántas de sus compras las hacen ahora por canales digitales. Aumentan las preocupaciones eléctricas en la capital del país. El presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, se sumó a las alertas por las demoras en la construcción de las nuevas líneas de transmisión que traerán más electricidad a Bogotá. ¿Qué tanto riesgo hay de un posible apagón? Les contaremos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la cotización del dólar que ha venido bajando en nuestro país, lo que genera muchas inquietudes de los colombianos que se preguntan si ya es hora de aprovechar este valor o si es mejor esperar un poco más. Para hablar de este tema saludo al doctor Luis Fernando Mejía, él es el director del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos de nuevo, buenas noches. Hola Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, saludo muy especial a todas las personas conectadas. Muchas gracias. Doctor Mejía, antes de hablar del dólar quisiera preguntarle por una noticia que nos pareció muy positiva y es que usted fue nombrado vicepresidente de una nueva red de centros de investigación, de pensamiento que se llama CEPAS. Cuéntenos un poquito de esta red y de ese nombramiento. Pues así es, Henry, muy contentos con esta asignación para Fedesarrollo. Esta red de pensamiento aglutina las 7 centros de pensamiento, instituciones más importantes, independientes en materia económica y social de América Latina. Están incluidos 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos. Y justamente tuvimos el viernes pasado la primera reunión presencial, el lanzamiento oficial de esta red de centros de pensamiento que busca justamente coordinar los proyectos de investigación, discutir cuáles son los retos comunes de la región. Y bueno, en esa reunión tuvimos el honor de ser designados como el primer vicepresidente de esta red. Así que muy contentos con esta asignación y ojalá pues sea algo muy productivo no solamente para Colombia, sino también ratifico para toda la región. ¿Y los beneficios podrían verse en qué? En que, por ejemplo, investigaciones como estas que hace tan profundas y tan constantes Fedesarrollo pueden ahora tener apoyo también en otros centros de investigación de Latinoamérica. Así de Henry, mire, Fedesarrollo es indudablemente no solamente un referente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y la región. Recordemos que desde hace algunos años Fedesarrollo ha sido rankeado como el principal centro de pensamiento de Centro y Suramérica. Eso nos da la oportunidad, con base en los estudios, proyectos de investigación, de poder discutir justamente cómo mejorar las políticas públicas, no solamente en nuestro país, sino que también otros países puedan aprender las experiencias tanto positivas como no tan positivas de lo que ocurre en Colombia. Y eso es fundamental justamente en ese diálogo constructivo para que pues toda la región, América Latina en su conjunto, pueda ir mejorando en su política pública. Pues doctor Mejía, de nuevo felicitaciones y muchos éxitos al frente, usted como vicepresidente de esta nueva red de centros de pensamiento. Muchas gracias, Henry, muy amable. Claro que sí. Hablemos del dólar, doctor Mejía, porque mire, mucha gente está hablando de que el dólar ha venido bajando, estuvo hace apenas unas semanas en niveles de 4.430 pesos, pero ya lo vemos acercándose cada vez más hacia los 4.100 pesos. ¿Qué causas, doctor Mejía, hay detrás de esta baja en la cotización del dólar en Colombia? Mire, Henry, el elemento fundamental tiene que ver con factores externos. Lo que usted observa en este momento, en las últimas semanas, no es específico para el caso colombiano. Realmente el dólar estadounidense ha perdido valor frente a todas las monedas a nivel mundial, incluyendo frente a las de países emergentes como Colombia y también, por supuesto, frente a monedas más fuertes como el euro o el yen. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Yo diría 2 factores. Primero, que a pesar de las buenas noticias, entre comillas, relacionadas con la suspensión, por ejemplo, de los aranceles altos que se habían estipulado desde Estados Unidos para China y al revés, también desde China hasta Estados Unidos, esto, recordemos, no fue sino una suspensión transitoria, es decir,
permanece la incertidumbre sobre los efectos de esos altísimos aranceles y además no hay que olvidar que todavía están en la mesa de negociación Estados Unidos y otros países para entender, bueno, va a ser el nivel final de los aranceles que va a ponerle Estados Unidos a sus principales socios comerciales. Entonces, la buena noticia de alguna manera no se ve plenamente reflejada porque permanece la incertidumbre. Es un periodo, digamos, muy corto de tiempo en donde si no hay un acuerdo, pues otra vez volveremos al escenario anterior, en donde hay muy altos aranceles con consecuencias negativas para la economía mundial. Eso es un factor que explica buena parte de la depreciación de la moneda estadounidense. El segundo factor más reciente ocurrió justamente algunos días atrás y es la noticia relacionada con Moody's, que le acaba de quitar en su calificación crediticia el grado AAA a la deuda soberana de Estados Unidos. El AAA es la mejor calificación de deuda posible. Moody's acaba de disminuirlo un escalón a la par de las otras dos grandes calificadoras de riesgo que son Fitch y Standard & Poor's. ¿Esto qué implica? Pues que hay mucha preocupación sobre la trayectoria fiscal de Estados Unidos. El año pasado, solamente para poner un dato, la deuda pública de Estados Unidos alcanzó 124% del Producto Interno Bruto, un récord histórico, y este año tendrá además un pago también históricamente alto de intereses. Lo que dice Moody's es: Estados Unidos está a niveles de deuda muy superiores a países pares y no están viendo políticas públicas que permitan avisorar en el corto plazo una trayectoria más favorable. Eso también naturalmente ha generado pues una depreciación adicional de la moneda frente al peso colombiano. ¿Puede esto tener que ver también, doctor, con esto que se está diciendo sobre las medidas de Donald Trump, que desde que llegó ha sacudido mucho, no solamente la economía en Estados Unidos, sino también a nivel internacional? Algunos dicen se está pegando un tiro en el pie. Efectivamente, esto puede ser reflejo de esa incertidumbre y de ese desgano que hay frente a las medidas que está tomando el gobierno de los Estados Unidos. Completamente, Henry. Mire, hay dos cifras que ayudan, digamos, a poner en la mesa la evidencia frente a esa teoría. La primera, el indicador de incertidumbre en política económica que está para Estados Unidos. Recordemos, usted sabrá, Henry, desde agosto del año pasado lo estamos midiendo desde Fedesarrollo para Colombia, pero este mismo indicador se mide para Estados Unidos ya hace un buen tiempo. Ha alcanzado máximos históricos de la administración Trump, incluso por encima de los niveles de incertidumbre observados durante la pandemia. ¿Por qué? Por esa serie de políticas públicas, vaivenes, retrocesos, anuncios que han generado pues una gran cantidad de incertidumbre en el sector privado. Y la segunda noticia que ratifica este elemento es ya las consecuencias materiales que puede generar, por ejemplo, el aumento de aranceles. En el caso de Estados Unidos hubo un salto bien importante en las expectativas de inflación para el cierre de este año, y eso otra vez justamente son los hogares estimando los efectos negativos de lo que podrían ser esos aranceles para el bolsillo, y eso por supuesto pues es una mala noticia. Así que indudablemente la incertidumbre relacionada con las medidas en política económica pues han jugado en contra no solamente a la economía en general de Estados Unidos, sino también a la valoración de su moneda frente al resto de monedas a nivel internacional. Sabiendo todas esas circunstancias, doctor Mejía, la pregunta del millón es si a estos niveles en que ha llegado, al menos en Colombia, el dólar, 4.169 pesos, ¿podría seguir bajando o esto eventualmente se va a quedar un poquito estable por ahí en esos niveles? Estamos viendo, Henry, relativa estabilidad hasta tanto no haya nuevas noticias. Es decir, esto es sujeto a nueva información. Hay dos factores adicionales que van a determinar, más allá de estos externos que estamos hablando, el comportamiento del precio del dólar en los próximos meses. El primero, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Recordemos que hubo una caída importante del precio del petróleo recientemente, que estaba cerca de los 70, 72 dólares, ya está alrededor de los 63, 64 dólares. Hay discusiones entre la OPEP sobre qué va a pasar con los acuerdos de recortes, y eso naturalmente tendrá implicaciones para el precio del petróleo a nivel mundial. Colombia es productor de petróleo, pero no es un gran jugador, pero sí es un tomador de precio. Así que la determinación de la OPEP en términos de mantener los recortes o disminuirlos, pues podrá subir o bajar el precio del petróleo, y eso naturalmente tendrá consecuencias en la determinación del precio de nuestra moneda frente al dólar. Y el segundo factor que no hemos hablado, pero que es muy importante, tiene que ver con la política fiscal. Si bien las noticias han sido, digamos, relativamente quietas, favorables en el corto plazo, pues todavía hay enorme incertidumbre en el mercado frente a la liquidez del gobierno nacional y a su capacidad de cumplir con la regla fiscal este año.
Entonces, el segundo semestre va a estar un poquito más movido en esa materia, Henry, así que es muy difícil saber qué va a pasar con el precio del dólar. Por ahora, estabilidad ante la ausencia de nuevas noticias. Doctor Mejía, aprovechemos 2 minuticos que nos quedan para darle consejos a los colombianos que son los que originan esta entrevista, porque se están preguntando, ¿es bueno aprovechar ya en este momento ese precio del dólar? ¿Cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo le puedo sacar tajada a esto de acuerdo con las circunstancias de una persona, digamos, común y corriente, un ciudadano de a pie, como decimos? Claro que sí, Henry. Mire, mi recomendación pues no siempre es bien recibida, pero creo que es un poco lo que dicta la teoría económica, la teoría de portafolio, y es las personas que tengan unos excedentes de liquidez, unos ahorros para poder invertir, es fundamental que no compren un solo activo, que tengan un portafolio diversificado. Es decir, es importante, por ejemplo, mantener un ahorrito en dólares si existe la capacidad para hacerlo, pero no jueguen a pronosticar si el dólar va a continuar bajando o subiendo y en ese sentido poner en riesgo su capital, su patrimonio o sus ahorros, que pueden ser en algunos casos bastante limitados. Entonces, es importante mantener diferentes activos, incluyendo el dólar, por supuesto. Tener algunos dólares en la casa son importantes como un activo de portafolio, de diversificación de riesgo, pero por favor no inviertan todos sus ahorros en un solo activo, porque en la diversificación de ese riesgo es donde está el éxito de las inversiones de largo plazo de los hogares y de las empresas, por supuesto, de cualquier país, incluyendo Colombia. Ya para efectos, por ejemplo, de comprar cosas en dólares, es un buen precio de todas maneras para pagar, por ejemplo, una deuda que ya se ha adquirido en dólares, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito. ¿Puede ser un buen momento para saldar o comprar, usar esos dólares? Yo le diría que sí, Henry, porque si bien hay algún escenario en donde el precio del dólar podría seguir bajando frente a nuestra moneda, en cualquier caso, cuando hablábamos ahora de los riesgos relacionados con el comportamiento justamente del precio de nuestra moneda frente al dólar, la sensación, la intuición que tenemos desde Fedesarrollo es que los riesgos están al alza. El riesgo, digamos, de caídas adicionales en el precio del petróleo, por lo que está pasando en materia económica a nivel mundial y en particular en el caso de China, en donde las últimas cifras no lucen tan optimistas, y por otro lado frente al riesgo fiscal que seguramente se va a materializar en el segundo semestre del año. Entonces, es difícil pensar que va a haber una muy acelerada apreciación de nuestra moneda. No quiere decir que no pueda haberla, pero no vemos un dólar, por ejemplo, llegando por debajo de los 4.000 pesos por dólar a lo largo de este 2025. Así que es un buen momento. Si alguien tiene algunas deudas en dólares, seguramente es un buen momento para poder pagarlas, evitar, digamos, riesgos de depreciaciones adicionales de nuestra moneda. Muy claros sus consejos, doctor Mejía. Muchas gracias y gracias por estar aquí en Signo Pesos. Como siempre, un placer, Henry. Un saludo muy especial para todos. Gracias. El doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que Finagro anuncia importantes ayudas para los pequeños cultivadores colombianos. Ya les cuento de qué se trata. Gracias por continuar en Signo Pesos. El gasto de las familias fue uno de los mayores soportes del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre. Averiguamos con expertos en qué se están gastando el dinero los hogares y qué se prevé para este resto de año en materia de consumo. El crecimiento de 2,7% en el primer trimestre del año da cuenta de la senda de recuperación económica que tiene el país y llama la atención que uno de los principales motores fue el gasto en el consumo de los hogares, el cual creció 3,8%. De acuerdo con la firma Radar, solo en marzo de este año el gasto de los hogares colombianos fue de 91,2 billones de pesos. Lo cual es una cifra absolutamente positiva, ya que el promedio histórico de los últimos 28 meses fue de menos 1,07%. Es decir, crecimos mucho. Y ese crecimiento permite que el crecimiento trimestral llegue al 1,8%. Estas son muy buenas noticias y parece que muestran que ya definitivamente los hogares en Colombia terminaron el ajuste post-pandemia. Según Radar, los colombianos están destinando buena parte de su dinero al entretenimiento, que creció 3,8%. La categoría vestuario y moda aumentó 3,78% y la educación subió 2,52%. Rubros que habían mostrado menor dinamismo entre el año 2022 y el 2024. Los ciudadanos también dan cuenta de esos gastos que se están permitiendo hacer. Como cosas por fuera, como el cine, digamos en ropa, también en comida, como para invitar a un amigo o algo así. Atracciones, ¿no? Cine, en el caso de los niños pequeños, pues los llevamos a los saltarines, a las piscinas de pelotas y en eso
generalmente ve uno cómo queda el hueco en el bolsillo, ¿no? El gremio de los comerciantes en Bogotá señala que el entretenimiento aporta al dinamismo del consumo en la capital. Es que conciertos como el de Shakira, Maluma, Chayanne, eventos como el Estéreo Picnic han hecho que varios sectores se empiecen a dinamizar. Y además los centros comerciales cada vez tienen más actividad, no solamente para las compras, sino como centros de esparcimiento. Para los expertos, el crecimiento del consumo de aquí al cierre del año también dependerá de lo que pase con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el ajuste fiscal que debe hacer el gobierno al presupuesto general de la nación, ya que son factores que impactan directamente la inflación en los hogares. Y en medio de ese incremento del gasto de las familias está el auge de las compras por Internet. Más del 10% de la población prefiere ahora comprar por canales digitales. Averiguamos qué productos se están comprando en línea y cuáles son los métodos de pago más usados. La búsqueda de precios más bajos, la mayor variedad de productos y principalmente la comodidad y sencillez son las causas que más están impulsando las compras en línea por parte de los colombianos. En línea tiene uno más opciones al comprar, tiene uno la facilidad de ver un catálogo. Uno tiene más opciones de elegir lo que quiere. El alcance que uno tiene a la mano, bueno, aunque hay prendas, por ejemplo la ropa, que prefiero no comprarlas en línea, sino ya presencialmente. Según el informe anual de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, para el año 2024 las ventas en línea alcanzaron los 105 billones de pesos, con un 26% más que el 2023 y acompañado de un aumento del 21% de las transacciones digitales. En este momento las categorías que más se siguen vendiendo siguen siendo tecnología, moda y los temas de turismo, viajes, pero también hemos visto recientemente que, y esto después de la pandemia, que categorías como alimentos y productos de consumo masivo o como comprar el mercado a través de Internet es algo que cada vez va cogiendo más fuerza. Además, el 36% de las colombianas compran moda en línea cada 2 a 3 meses. Otra categoría que ha crecido es el de las librerías en línea. El panorama es muy alentador. La venta de libros por Internet, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, fue el sector que más creció, con un 340% en temas de incremento con respecto al año anterior. También se registra un aumento en los métodos de pago aceptados por estos portales. Las tarjetas de crédito, en primer lugar, que estarían en torno al 42% de las compras. Las transferencias bancarias con un 33%, y lo que sí que estamos entendiendo y viendo es cómo está ganando cuota de mercado, por ejemplo, nuevas fórmulas como pueden ser las billeteras electrónicas. El celular es el medio de compra preferido por los consumidores colombianos, ya que 8 de cada 10 compras se hacen desde aplicaciones que se descargan en el celular. Y en otras noticias, Finagro habilitó millonarios recursos para subsidiar la compra de seguros agropecuarios. Los campesinos del país pueden acceder inclusive hasta el 90% del costo de un seguro de estos. Detalles nos los cuenta la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo. El Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, habilitó 128.000 millones de pesos para subsidiar la compra de seguros agropecuarios y así proteger los proyectos productivos de los campesinos y las campesinas. Con estos recursos del incentivo al seguro agropecuario ISA, se podrá subsidiar hasta el 90% del valor de una póliza de seguro agropecuario, permitiendo que más productores aseguren sus cultivos ante las lluvias, sequías, plagas o enfermedades. Si es pequeño o pequeña productora, puede acceder a un subsidio hasta del 85% y habrá un subsidio adicional del 5% si son mujeres, jóvenes, indígenas, comunidades afro o si viven en zonas de reforma agraria. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una pequeña productora de cacao quiere asegurar su cultivo y el costo de la póliza es de $1 millón, solo tendría que pagar 100.000 pesos más IVA. Otra pausa y al regreso las importaciones colombianas siguen aumentando. Hay nuevo reporte que nos trae Víctor Grosso.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso para hablarnos de importaciones. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Por estos días estamos conociendo el corte de cuentas de absolutamente todo correspondiente al primer trimestre de este año. Y hoy el DANE nos reportó oficialmente las cifras de importaciones. Ya habíamos conocido las exportaciones, por ende también tenemos datos del hueco comercial o de la balanza comercial, como dicen los analistas, también con corte a marzo o al primer trimestre de este año. Esta cifra se puede interpretar como positiva porque aumentan las compras de Colombia al exterior, y esto puede estar muy relacionado con la misma reactivación que está teniendo nuestra economía, si está creciendo nuestro consumo. Usted venía hablando ahorita del crecimiento de la economía, pues obviamente hay muchas cosas que tenemos que comprar en el mundo para suplir la demanda interna, y eso se ve reflejado, o buena parte de eso se ve reflejado en las importaciones. ¿Cuáles son las cifras del primer trimestre? Compramos al exterior bienes y servicios por 16.248 millones de dólares, con un crecimiento a 2 dígitos, 11,8% frente al primer trimestre del año 2024. Hay reactivación también en las importaciones. Por sectores, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, crecimiento de 8,6%, las importaciones de combustibles y de las industrias extractivas, más de un 23%, las importaciones de manufacturas, cerca de un 11%. Aquí, cuando usted mira por dentro los detalles de esta información, sí ve sectores que están jalonando la reactivación económica, haciendo más importaciones. Pero también se ve, don Henry, el tema del gas, ¿no? Estamos aumentando las importaciones, sobre todo desde este año, para atender el consumo residencial, y todo eso se ve reflejado dentro de este indicador. ¿De qué países estamos, Víctor, trayendo todas estas mercancías? Vemos aquí cuáles son los principales vendedores a Colombia, los países a los que más les estamos comprando. Y hay un fenómeno interesante porque China se está consolidando efectivamente como el país que más nos vende. El 26,3% de nuestras importaciones vienen desde China. Después, en segundo lugar, Estados Unidos con el casi 25%, y ya muy lejos México, Brasil, Alemania, India, Japón, con participaciones por debajo del 10%. Esta vuelta se ha venido consolidando en los últimos meses, ¿no? Sí. Antes era Estados Unidos el rey. Claro que cuando se mira solo el mes de marzo, Estados Unidos le ganó a China. Entonces es como un cabeza a cabeza entre estos dos países. Estas son importaciones. En el caso de las exportaciones sí es muy distinto. Estados Unidos es el país que más nos compra. China no nos compra tanto como Estados Unidos. Por eso sigue consolidándose Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia. Y frente a China tenemos un déficit comercial inmenso de unos 13.000 millones de dólares al año, 14.000 millones de dólares al año. Déficit que intentó resolver con su visita el año pasado, o parte de ese déficit, la semana pasada, el presidente Gustavo Petro en su gira por China. Bueno, y precisamente como las importaciones hasta marzo fueron mucho más altas que las exportaciones colombianas, se generó un crecimiento en el déficit comercial, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Ese déficit comercial creció un 37%, esto es lo que no es tan positivo de este informe, déficit comercial que fue de 3.417 millones de dólares. Esto le pega al déficit en cuenta corriente, y bueno, eso después se tiene que financiar y genera unos desbalances. Si se sale de control el déficit comercial y el déficit en cuenta corriente, unos desbalances macroeconómicos que después las autoridades tienen que empezar a corregir. Claro. Lo ideal siempre sería vender más de lo que se compra, porque pues ahí que ese déficit no sea tan grande. Ahí se generaría mucho más empleo y demás en nuestro país. Sí, señor. Víctor, hablemos de otro tema importante, y es que Bogotá necesita con urgencia más líneas de transmisión de energía para que los hogares puedan tener garantizado este servicio en los próximos años. El presidente del Grupo Energía Bogotá, precisamente, Juan Ricardo Ortega, habló hoy sobre eso y dijo que se deben sacar adelante con urgencia los permisos ambientales para evitar precisamente un racionamiento energético. Hay preocupación por las demoras en la construcción de las líneas de transmisión que traerán más energía a Bogotá para garantizar la suficiencia en el servicio en los próximos años. El problema es con las licencias ambientales. Son proyectos que arrancaron hace más de 10 años y probablemente en su inicio no se manejó bien la relación con las comunidades. La gente siente que el grupo fue impositivo y maltratador, y hay mucho resentimiento y dolor. Desde que yo estoy, le he tratado de decir a la gente que nos dé una oportunidad. Hemos fortalecido muchísimo la organización. El presidente del Grupo Energía de Bogotá asegura que tiene el compromiso de sacar estas obras adelante. Estamos bloqueados en unos puntos que, si no construimos estas líneas en el año y medio que queda,
el centro del país va a tener un déficit de electricidad y esto va a ser muy complicado para todo el mundo. Yo creo que con el apoyo del gobierno vamos a ser capaces de hacerlo. La energía eléctrica en este momento es un bien escaso, tenemos unos retos importantes y yo creo que sería iluso pensar que ese problema asociado a estas redes de transmisión se va a solucionar a tiempo. Los tiempos ya son demasiado cortos, estas son infraestructuras que tienen unos tiempos prolongados para su construcción. Mientras tanto, la Agencia de Licencias Ambientales asegura que los proyectos estratégicos de transmisión eléctrica para la Sabana de Bogotá no están detenidos por causas atribuibles a esta entidad y que por el contrario avanzan en el marco de una articulación con el Ministerio de Ambiente con el fin de garantizar la seguridad energética de la capital. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Bogotá Fashion Week es un evento muy importante de la moda que se realizará del 20 al 22 de mayo en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá. Allí se espera concretar más de 1000 citas de negocios. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, el sector de moda cerró 2024 con 34.656 empresas activas en Colombia. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.